los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto que te hayas conectado. Qué bueno que estás buscando la presencia de Dios allá donde tú te encuentres. Recuerda siempre, el Señor tiene una gran bendición para tu vida. Amén. Acompáñame a hacer una oración. Vamos a darle gracias a nuestro Rey. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites este tiempo de poder buscarte, de buscar y anhelarte lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque también nos permitiste el día de hoy honrarte, alabarte, glorificarte, pero también hemos venido a recibir nuestro alimento espiritual a través de tu palabra. Que la palabra que hoy tienes sea de gran bendición en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir lo que el Señor tiene para mi vida el día de hoy. Permítenos tener la inteligencia de poder aprender lo que dice cada una de las palabras que Él tiene. Danos sabiduría para poderla poner por obra en mi vida y también compartírsela a otras personas, llevar tu palabra también a otras personas que necesiten también de lo que tú nos das, Padre. Te pedimos por esta iglesia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermano, y quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has visto en una necesidad de pedir un préstamo o sacar algo a crédito? Tal vez decidiste comprarte una casa, tu coche, un celular o alguna otra cosa que tuviste la necesidad de pedir un préstamo. Cuando vas a las instituciones bancarias, normalmente te hacen un plan de pagos. Dependiendo lo que saques, pues es el periodo que tú vas a pagar. Normalmente haces números antes de adquirir una deuda de ese tipo. Cuando ya hiciste tus números, vas y haces el trámite. Cuando ya te dieron el crédito, pues comienzas con tus mensualidades, quincenas, semanales, no sabemos, dependiendo del tipo de préstamo y la cantidad que hayas pedido. Bueno, cuando ya te dan eso y tú empiezas pagando, normalmente todo marcha correctamente, vas bien en tus pagos, vas avanzando. Pero ¿qué pasa si durante ese periodo tienes algún tipo de problema? Algún imprevisto que salió que te hace que ese día o esa mensualidad no la cubras por X cosa. Puede ser que al siguiente mes que te toque ir a pagar nuevamente, te van a cobrar el mes pasado, los intereses del mes pasado, el nuevo mes, los intereses del nuevo mes y recargos por los intereses que no pagaste. Quiere decir que tu deuda comenzó a crecer. Y si bien nos va, pues nada más nos atrasamos un mes, pero ¿qué pasa si ese imprevisto fue muy grande y te tuviste que atrasar 2 o 3 meses? Cuando esto sucede, la deuda ya creció demasiado, se vuelve una deuda impagable, es como una bola de nieve. Cuando tú esa bola de nieve la sueltas sobre una montaña y va descendiendo, la bola de nieve va adquiriendo mayor volumen hasta que llega al tope, pero ya es una bola de nieve inmensa. Lo mismo pasa con las deudas, son tan inmensas de que ya se vuelven impagables. Lo mismo pasa con nosotros también en el aspecto espiritual y con respecto de nosotros a nuestro Dios. Y es por eso que le puse el título a esta prédica con el nombre de ¿Quién podrá pagar la deuda? Ninguno de nosotros, hermano, tiene el poder de pagar una deuda con Dios. Por más buenos que seamos, por más obras que hagamos, por mejor comportamiento, ni uno tiene ese derecho o ni uno tiene esa condición más bien de poder pagar esa deuda con Dios. Solo hubo una persona y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender un poco esta prédica leyendo una parte que está en la Escritura en el libro de Lucas 7:36 al 50. Vamos a leer un poco de lectura el día de hoy, pero nos vamos a ir pausando. Quisiera que me acompañaras a leer allá en tu casa Lucas 7:36 y entenderemos un poquito más de esto que estamos hablando como introducción.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vamos a ver, aquí vemos dos personajes muy distintos, dos personalidades, una un fariseo y el otro una mujer pecadora, pero ambos buscaban de Jesús. Ambos estaban buscando por distintos motivos a Jesús, estar cerca de él. El fariseo, Jesús muchas veces advirtió acerca de los fariseos y les hacía advertencia a sus discípulos y a los seguidores y les decía que tuvieran cuidado de la lengua o la levadura del fariseo, porque los fariseos eran una corriente política religiosa de aquel tiempo que sobreguardaba la ley de Moisés muy estrictamente y muchas veces ponía cargas sobre el pueblo de Israel o sobre los judíos que ellos mismos no seguían. Gente que vestía de blanco con túnicas muy ostentosas, que se sentaban en las sinagogas en primera fila o que hacían oraciones muchas veces en las plazas para que todo el mundo los viera. Personas que se consideraban desde su punto de vista personas muy, muy buenas. Y la otra persona que aparece es una mujer pecadora. Una mujer que tal vez había tenido una reputación en aquel entonces, en aquel pueblo, que era conocida por todos los hombres de aquel lugar. Una mujer que a lo mejor no sabemos si por gusto o por necesidad, o no sabemos la condición por la cual ella se dedicaba a esto. Pero ella supo que Jesús estaba en casa del fariseo y fue a buscarle. No sabemos cómo es que entró. Tal vez el fariseo mismo fue alguno de sus personas con las que ella estuvo. No lo sabemos, pero ella estaba en casa también del fariseo. Yo creo que estas dos personas, tanto el fariseo como la mujer, ya habían escuchado a Jesús hablar, a Jesús compartir, a Jesús hacer maravillas y milagros. Y yo creo que el fariseo, desde mi punto de vista personal, lo que buscaba en ese momento era estar cerca de él, conocer de dónde Jesús tenía tanta sabiduría, a quién le había enseñado, o cómo es que hacía esas cosas, y tal vez comparar un poco con lo que él sabía de la palabra. Yo creo que esa fue la intención del por qué invitar a Jesús a que pasara a comer a su casa. Y el de la mujer era muy diferente. El de la mujer, como te decía, yo también creo que ella estuvo presente en muchas de las veces que Jesús compartió la palabra, o compartió enseñanzas y vio milagros. Y se dio cuenta que Jesús podría hacer también un milagro en su vida. Y fue a buscarlo, pero ella fue con una actitud muy diferente, con una actitud que le nació del corazón y fue humillarse delante del Señor, lavándole los pies, como una forma de que Jesús viera el respeto que ella le tenía a él y la condición que ella tenía. Pero el fariseo señaló a la mujer y también hizo un juicio en contra de ella, así también como lo hizo en contra de Jesús, porque le dice, si regresamos a leer, donde le dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pero Jesús sabemos que no era profeta. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de señores y Rey de reyes. Y él sabía lo que estaba en ese momento pensando en su corazón este señor llamado Simón. Vamos a continuar con la lectura. 7:40. Entonces respondió Jesús y dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores,
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hace un ejemplo Jesús de dos deudores que le debían dinero a un acreedor. Uno de ellos decía que le debía 500 denarios. Un denario en aquella época era un día de salario. Entonces esta persona debía más de año y medio de deuda a esa persona. Pero a la otra persona debía 50, mucho menos, pero también era un mes y medio de salario. Pero ambos no tenían con qué pagar. Mas el acreedor a ambos tuvo misericordia de ellos y les perdonó la deuda a los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Al final nos dice una enseñanza que dice que a la mujer le perdonó sus muchos pecados, no le perdonó nada más unos cuantos, le perdonó todos los que tenía. Y le hizo una reflexión y le dice, te digo, Simón, que a quien se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Pero la otra enseñanza que está es de que ambos tenían pecados, ambos no eran correctos en su forma de vivir. Tal vez la mujer tenía pecados muchos, pero también Simón estaba teniendo un pecado. Simón también no era tan blanco, tan puro como él decía, porque al hacer un juicio en contra de su hermano o en contra de esta mujer que es su prójimo, estaba siendo soberbio y no se estaba dando cuenta de que también en él había errores. Y así nosotros muchas veces tenemos esa actitud de que nos sentimos perfectos o buenos y muchas veces criticamos o señalamos sin darnos cuenta de que también nosotros tenemos muchos errores, muchas faltas delante de Dios. Hoy en día, hermano, hay muchos tipos de actitudes de las personas, pero hay tres muy marcadas. Desde mi punto de vista, las tres marcadas son las siguientes. El primero, aquellas personas que en su propio criterio y pensamiento humano piensan que son muy buenos, que son demasiado buenos, que ellos se comportan perfectamente y que muchas veces lo que les ofrece la palabra pues no es para ellos, como que es para otras personas que a lo mejor están viviendo en pecado o que se portan mal, pero ellos piensan que son tan buenos que no necesitan de esto. Otro grupo de personas son aquellas personas que se consideran malas, que son muy malas, que llevan una vida muy mala, que han cometido muchas faltas, incluso a lo mejor delitos, o tienen vicios que no los dejan, pero siguen en ese vicio. También aquellas personas que tal vez pecan o le hacen daño a otras personas. No sé si tú conozcas una persona que tenga esa situación. Yo sí conozco a personas así. Y esas personas les he compartido, les he hablado de la palabra, se las he mostrado, me han escuchado, pero al final no dan el paso de fe. No dan el paso de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque se siguen considerando sucios o les da miedo el venir a buscar al Señor. Y prefieren permanecer en su oscuridad, en las faltas que ellos tienen, que buscar a Dios y buscar un perdón. Y hay un tercer grupo de personas, aquellas personas que tal vez como nosotros, o en mi caso, que en algún momento clamamos por misericordia en nuestras vidas. Nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una vida muy mala, una vida a lo mejor muy alejada de la palabra de Dios.
Y llegó el momento en que nos cansamos, en el momento en que nos dimos cuenta de que no era correcto la vida que llevábamos, pero veníamos cargados, pero buscamos en Dios, en Jesús, una esperanza, un milagro, clamamos a Él, pedimos perdón y el Señor oyó nuestras oraciones, tal vez en la misma condición que la mujer. Y el Señor tuvo esa misericordia de nuestras vidas, pero esas personas reconocen su estado, reconocen en qué situación están delante del Señor y cómo están viviendo y buscan ayuda. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y muchas veces llegamos por esa puerta en esas condiciones. Venimos sin la fuerza de poder alzar la mirada porque venimos mal, venimos llorando, venimos con una actitud, digamos, muy triste, muy dolida, o mucha vergüenza nos da el poder venir a un lugar donde consideramos que las personas que están allí son diferentes a nosotros, pero muchas de estas personas que estamos aquí pasaron por el mismo proceso, vinieron y buscaron misericordia del Señor y la encontraron en Jesús, y en Jesús pusieron la fe. Quisiera que me acompañaras a leer otra historia. También habla sobre dos hombres que también buscaban, oraban a Dios de la siguiente forma. Vamos a leer Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dijo Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Nuevamente un fariseo y un publicano. Y el fariseo oraba como diciéndole al Señor: gracias por hacerme perfecto, por hacerme bueno. Gracias porque me hiciste mejor que los demás seres humanos. No soy ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. Y señalando a su hermano, diciéndole, o a su prójimo, ni como este publicano. Cumplo con mis diezmos, ayuno 2 veces a la semana, como diciendo, cumplo con lo que me pides. Pero sus obras o sus pensamientos, también había una falta, también estaba cayendo en un pecado. Pero él no se estaba dando cuenta. Él, como te decía, se sentía perfecto, muy blanco, muy puro, pero en su corazón había oscuridad. Mas sin embargo el publicano, y un publicano en aquella época eran las personas que recababan los impuestos del pueblo, pero como estas personas, los publicanos, tal vez cometían abusos para poder recabar eso, tal vez golpeaban gente para cobrarles los impuestos que tenían que pagar, o hacían tranzas o hacían movimientos. Y este publicano se había dado cuenta de esa condición. Ya estaba cansado a lo mejor de esa forma de ser de él delante de Dios, y no vivía en paz, vivía intranquilo, vivía angustiado y clamaba al Señor perdón. Se humilló, dobló sus rodillas, y dice la Escritura que no podía ni siquiera alzar la vista al cielo para poder sentirse limpio delante del Señor. Se le sentía sucio y tenía la mirada agachada al suelo. Y Jesús les dijo que primero que mostró humillación y clamó perdón y pidió misericordia fue justificado antes que aquel que se sentía puro, limpio, bueno. Hoy en día, hermano, también en las iglesias, vamos a decir cristianas, para referirnos a la nuestra, hay personas que se dicen ser cristianos, que con solo vernos nos damos cuenta
del amor tan grande que tienen por Dios, el amor que tienen tan grande por Jesucristo, y reconocen ese sacrificio tan grande que hizo Jesús por la vida de ellos. Gente que viene y que los ves alabar, brincar, alzar su voz, alzar sus manos al Señor, alabando grandemente. Gente que escucha la palabra y no nada más la escucha, la pone en práctica, ves su comportamiento, ves su forma de ser, sin que los conozcas. Te das cuenta cómo el fuego del Señor habita en ellos. Gente que se involucra en las cosas de la iglesia, que busca que el reino del Señor crezca, que llegue a otras personas, que puedan recibir lo que ellos recibieron por parte del Señor, cuando ellos no tenían nada. Buscan, se involucran, sirven, y como te digo, se ve el fuego del Señor en ellos. Pero hay personas que también se dicen ser cristianos, que los ves con una actitud preocupante, con una actitud de desinterés muy, muy preocupante. Gente que viene, tal vez lo hacen venir o viene por su voluntad, pero viene. Tal vez escucha la alabanza o llega tarde o escucha la palabra y así como llega, saluda unos cuantos y se retira, y a la otra semana vuelve a hacer lo mismo. No sé si tú conozcas a alguien así en nuestra iglesia o en otras. No venimos a juzgarlos, simplemente lo que la palabra el día de hoy te está diciendo es que hagas un análisis, tal vez allá en tu casa, ahorita que estás solo o en tu cuarto donde tienes intimidad con el Señor, que hagas un análisis en tu corazón, cuál ha sido tu actitud o cuál es tu actitud en estos momentos con respecto a la enseñanza de Dios, con respecto a Dios. Tal vez estemos cayendo en ese fariseísmo que Dios nos dijo que no lo hiciéramos, que no nos sintiéramos perfectos. Tal vez si estamos siendo injustos con las personas o criticando que somos mejores que otros, estamos cometiendo los mismos errores que cometían estas personas. Hoy en día, te digo, la palabra te está pidiendo que hagas un análisis de tu forma de ser. Tal vez ya lleves mucho tiempo asistiendo a la iglesia, que digas que lo que está diciendo el predicador no es para mí, eso es para otras personas que van llegando o alguien que yo conozco, o muchas veces empieza la prédica y dices algo y le codeas al de al lado como diciendo, eso es para ti, no para mí. Pues al estar haciendo eso estamos cometiendo un error y una falta. Porque recordemos que dice el primero y nuevo gran mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y al señalar, al juzgar, estamos cometiendo un pecado, una falta, y no estamos siendo correctos delante del Señor. Hoy es un buen momento de que hagas esa reflexión ahí en tu casa, de que voltees a verte, tal vez en un espejo o en tu corazón, y hablar con Dios. Y tal vez si es necesario volver a doblar rodillas delante de Él. Reconocerle nuevamente, recordar el favor que hizo en nuestras vidas, la misericordia que tuvo en nosotros y el perdón tan grande que tuvo para tu vida. Recordar ese sacrificio tan grande que hizo allí en la cruz, esa sangre que se derramó para que tú y yo tuviéramos una salvación. Fuimos redimidos gracias a su muerte y justificados. Y podemos tener nuevamente ese acercamiento al Dios. Es necesario que hagas esa reflexión hoy en tu vida. Vamos a terminar con la lectura. La primera lectura, 7:48. Y a ella le dijo, en este momento Jesús volteó a ver a la mujer y a dirigirse. En la primera parte de la lectura jamás habló con ella. Todo el tiempo estuvo hablando con Simón. Pero en este momento se voltea y se pone a hablar con ella. Y le dice lo siguiente: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí:
¿Quién es este que también perdona pecados? Este es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y Él es el único que tiene el derecho de perdonar nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar en esa cruz. Nosotros merecíamos esa muerte, pero Él lo hizo por amor y por gracia, nos dio esa bendición. Y Él es el único que puede perdonar nuestras faltas, por más grandes, porque veíamos que a la mujer no le perdonó unos cuantos, le perdonó todos sus pecados. Sus muchos pecados que ella había cometido fueron perdonados, y también los pecados del fariseo. También los pecados de esas personas, también las paga, también lo pagó Jesús en la cruz. Démonos cuenta de que nadie podía pagar esos pecados. Nadie puede pagar esa deuda con Dios más que su Hijo. Pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que tu fe, hermano, en todo momento esté puesta en Jesucristo. Que tu fe siempre esté puesta en ese sacrificio, en esa misericordia que tuvo el Señor en nuestras vidas. Que tu fe crezca y se dé cuenta de que siempre vamos a estar nosotros en deuda con el Señor, y que solo Él nos puede llevar a una vida mejor, a un mundo mejor, porque Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que el día de hoy nos pones en la mente, que no nada más se quede en la mente, Señor, que baje a nuestros corazones, que nos podamos dar cuenta de que a lo mejor estamos haciendo algo mal, que a lo mejor estamos pecando de soberbia, no estamos siendo humildes, Señor. Permítenos a lo mejor tener esa humildad, Padre, de reconocer que nosotros no tenemos ese derecho de juzgar o de hablar de los demás. Padre, te pedimos perdón si lo estamos haciendo, si hemos cometido esos errores o esas faltas, Señor. Hoy me hablas a mi corazón y me dices que a lo mejor es necesario que me analice, que analice lo que estoy haciendo, que analice mi comportamiento, Padre, y que nuevamente me ponga a trabajar, que nuevamente demuestre ese amor tan grande que nos diste, Padre, esa esperanza que nos diste al perdonarnos y al salvarnos en esa cruz, Señor. Permíteme, Padre, poder hacer las cosas correctas en la vida. Espíritu Santo, guíame, Padre, guíame a los caminos correctos del Señor. Que sea una persona que pueda llevar luz a otras personas y no oscuridad. Que vean en mí luz y no oscuridad. Permítenos hacerlo, Señor. También te pedimos por la vida de mis hermanos que están viendo este mensaje, que están en su casa por sus familias. Si tienen necesidades, Señor, permíteles hacer un milagro. Cambia esa situación en sus vidas, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Síguete conectando.